pero también tiene enseñanzas verdaderas, porque Él es la verdad, que pocos aceptan. ¿Saben quiénes son los únicos que en verdad aceptan toda la enseñanza de Cristo? Los verdaderos discípulos. ¿Sí? Porque hay quienes no aceptan algunas enseñanzas del Maestro. Y bueno, llegaremos a ese punto en nuestros estudios, de aun cuando escucharon al Maestro hablar y enseñar, dice su palabra que hubo, a partir del momento que Él pronunció determinadas palabras, había quienes se iban. Había quienes dejaban de seguirle, y ahí está el testimonio de esta verdad. Por eso el tema de hoy pues tiene este título, una verdad poco aceptada. ¿Qué tanto conoces las verdades de Cristo? Antes de darle lectura quiero que reflexionemos un poquito. ¿Qué tanto conoces las verdades de Cristo? ¿Aceptas y has hecho tuyas todas las verdades que Cristo enseñó? ¿Vives en ellas? ¿O solo simpatizas con algunas de estas verdades? Sabemos que en el cristianismo existen personas que solo aceptan y siguen algunas de estas verdades con las que simpatizan del Evangelio de Cristo. ¿Sí sabía usted eso? ¿Sí? 2 o 3 dicen que sí. Yo creo que por eso Dios va a hablar para que los demás ahora lo conozcamos, ¿verdad? Son personas que cuando se encuentran con verdades que son realidades y que van a poner a prueba verdaderamente la fe que dicen tener en el Señor Jesús, prefieren darle la vuelta a la siguiente página, convenciéndose muchos de ellos en sus propios corazones que lo leído o lo escuchado con anterioridad no es de mucha relevancia. Por lo tanto, no es para tanto, ¿verdad? Y con ello pretenden acallar su conciencia. Esto es una verdad que no podemos omitir y que es una realidad, hermanos, en muchos que se dicen creyentes. Hay verdades en el Evangelio de Cristo que son muy poco aceptadas, o por muy pocos son aceptadas. Y hoy vamos a aprender más de ello. ¿Estamos listos? ¿Sí? Vamos a leer la escritura. Mateo capítulo 10. Se oye un poco de eco en el monitor. Le quitamos un poquito de eco nada más. Dice así, Mateo capítulo 10, versículo 32. Quiero seguir leyendo a partir de estos versículos. Dice la palabra de Dios. A cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más te pedimos tu intervención divina por tu Espíritu Santo, a través de tu mensaje, obrando en cada corazón, en cada oyente de esta palabra tuya, abriendo nuestros sentidos espirituales y dando la sabiduría para compartir tu verdad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero contextualizar un poquito las palabras del Señor Jesús. Recordemos que Él viene dando palabras de ánimo a sus discípulos, enseñándoles que si Él sufría persecución, asedio e incluso tendría que morir, consecuencia de esa persecución y ese rechazo que Él viviría por su propio pueblo, ellos pues no debían desanimarse
debían temer ante lo que les aconteciera, porque si Jesús lo experimentaría y él, siendo el Señor y Maestro, estaría expuesto a ese recibimiento y a esos tratos, pues ellos debían conocer que también vendría sobre ellos esa persecución. Más bien, en lugar de desanimarse y de volverse atrás, ellos debían perseverar en dar a conocer al mundo todas las verdades del reino de Dios que Jesús les vino a dar a conocer y que se les estaba confiando a ellos como discípulos del Maestro. Y les exhorta ante todo a que ellos aprendieran lo que de él escuchaban y que lo publicaran sin temor. ¿Se acuerdan que él les dijo en el contexto, no hay nada encubierto que no haya de ser manifestado? Y también les dijo, no hay nada oculto que no deba saberse. Por lo tanto, lo que yo les he dicho a ustedes, publíquenlo a viva voz, enfrente de la gente, enfrente del público, en las azoteas. Ustedes no teman y ustedes den a conocer la verdad. Además, el maestro les hace referencia que nada de lo que sucede en este mundo, diga conmigo, en este mundo, nada de ello pasa sin que Dios tenga control y conocimiento de ello. ¿Cuántos creen esa verdad? Amén. Una verdad que ellos también deberían guardar siempre en su corazón, tenerla presente, para que cuando viniera la aflicción, la persecución y la tribulación a sus vidas, ellos recordaran que cada detalle de lo que estaban pasando o enfrentando fuera una prueba fuerte, muy grande, o una persecución que incluso los llevara ya a la muerte, trayéndoles dolor o padecimientos, ellos debían mantenerse firmes sabiendo que Dios tenía en control todas las cosas, ¿verdad? Que estaban delante del Dios, como nosotros lo estamos, delante del Dios que aún conoce cuántos cabellos tenemos cada uno de nosotros en nuestra cabeza. ¿Usted cree en ese Dios? Amén. Entonces, este es el ánimo que Él les transmite para que ellos no se avergonzaran de Él jamás. Y tampoco, pues, repito, dieran la media vuelta y se retiraran, que sin duda vivirían algo fuerte cuando el Señor Jesús fuera tomado preso. Y el testimonio lo tenemos nosotros en los evangelios. Ajá. Entonces, como Él quiere animarlos y fortalecerlos en su confianza en Dios y en la verdad que de Él habían escuchado, Él les enseña otra verdad todavía más profunda. ¿Qué les dice a los discípulos? Cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Lo primero que quiero resaltar en las palabras del Señor Jesús, cuando Él las expresa, y nosotros las podemos leer en su Evangelio, es que nos hablan de que Cristo Jesús, ¿cuántos creen en Cristo Jesús? Amén. Él manifestaba un carácter determinado, hermanos. Muy decidido, muy claro, ¿verdad? ¿Escucha usted la voz del Señor? Como ellos la escucharon. Cualquiera de ustedes que me niegue delante de los hombres, yo lo voy a negar delante de mi Padre que está en los cielos. Pero cualquiera que me confiese y me reconozca delante de los hombres, yo haré lo mismo delante de mi Padre que está en el cielo. Entonces, esto significa que todo aquel que reconozca delante de las personas de este mundo, chicos y grandes, y aquí me refiero a gente como nosotros, o gente de otros niveles, ¿verdad? Políticos, gobernadores, senadores, etcétera, donde mucha del pueblo de Dios se relaciona con ellos. Cualquiera que confiese el nombre de Jesús ante chicos y grandes, también será reconocido por Jesús delante del Padre en el día final. Pero aquel que se avergüence de Jesús, dice, recibirá lo mismo, ¿verdad? Después les dice, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Es determinado eso que Él habla, ¿verdad que sí? Y que a veces nos pone a temblar cuando no estamos bien formados y fortalecidos en la fe y de repente empezamos a dar nuestros primeros pasos como creyentes y nos
familia nos cuestiona, nos pregunta, oye, ¿tú ya vas con los aleluyos? Y entonces decimos así como que, no, me invitaron, pero todavía no. ¿Sí les ha pasado? ¿Qué les pasó? O cuando van al trabajo y dicen, oye, ¿tú por qué no participas ya viene la fiesta de fin de año, ¿no? Ya viene el bailongo, ya viene todo lo que hacen en la empresa. Y tú no vas, nunca te he visto ahí. Es cierto que tú lees la Biblia, es cierto que tú eres de los aleluyos, ¿verdad? Y no, ¿qué sucede ahí, verdad? En algún momento, quizás hemos pasado por esas situaciones, ¿verdad? Y cuando escuchamos esto temblamos, y decimos, oh Señor, no te avergüences de mí. Ajá, yo no te quiero negar. Yo no lo quiero hacer. Pero el punto al que voy es que Jesús es determinante. ¿Verdad? Aunque también Él, en su mensaje, en su enseñanza, nos da la instrucción de cómo nosotros crecer, madurar, fortalecernos en nuestra fe para evitar que nosotros suceda esto. Ahora, desde luego que Él conoce, ¿verdad? Cuando nosotros por debilidad o por nuestros primeros pasos o nuestra llegamos a tropezar en alguna de esas situaciones, ¿verdad? Y Él comprende, porque Él conoce todas las cosas. Es más, Él conoce tu final y el mío en este mundo. Entonces Él puede saber cuando es por esos primeros pasos, esa debilidad, y Él sabe cómo terminarás tú en verdad glorificando su nombre. Por eso Él es paciente y misericordioso. Así que no cargues si has pasado esas cosas y descansa en el Señor, ¿ok? Pero si tú ya tienes 80 años de cristiano y te sigues avergonzando de que sepan que tú lees la Biblia, que tú cantas alabanzas a Dios, que tú levantas las manos y adoras al Dios de los cielos, ahí sí hay que meditar, ahí sí hay que reflexionar. ¿Por qué es que tú te avergüenzas de que la gente o tu propia familia conozca o sepa la fe que tú profesas en Cristo? ¿Verdad? Ahí sí ya cambia el contexto. O quizás tu vida, porque muchas de esas personas que en el mundo o saliendo de este lugar continúan viviendo una fe o un cristianismo secreto, es porque ellos no han dado un testimonio de un cambio o de una fe en Dios y en su palabra que no pueden sostener con sus vidas. ¿Sí? Y por eso ellos, saliendo de este lugar, mejor que nadie sepa, mejor que nadie conozca, pero en este lugar pueden hasta danzar, ¿verdad? Pueden hasta remolinear y pueden hacer y deshacer, pero afuera no. Entonces, ahí es donde Jesús quiere llevar a la reflexión a los discípulos para que ellos vengan comprendiendo en su mensaje que estamos delante de un Dios vivo, poderoso, verdadero, que tiene en control la vida de sus siervos. ¿Cuántos siervos hay aquí? Amén. Por lo tanto, ellos deben fortalecerse cuando venga el tiempo del testimonio público, porque ellos serían expuestos al testimonio público de su fe, lo cual nos enseña que también nosotros debemos dar un testimonio público de la fe que profesamos. Y quizás no vamos a enfrentar las mismas persecuciones hasta el día de hoy, por su gracia, en este lugar, ¿verdad? Porque vivimos en un país que tiene libertad de religión, de fe, libertad de culto, y eso nos coloca en una posición de mayor bendición que otros países donde está completamente negado el cristianismo y que las personas que intentan introducir una Biblia o el Evangelio de Cristo son juzgadas y condenadas a muerte por esa acción. ¿Sigue habiendo en el mundo? Sí. Por eso estas palabras siguen activas y vigentes. Y nosotros no somos expuestos, por la gracia de Dios, a este tipo de pruebas ni de tribulaciones. No va a pasar de que pues alguien se burle de nosotros o hagan escarnio de nosotros por la fe que profesamos, pero en otros lugares se sigue viviendo, y el Señor tiene como deseo que ellos sepan en su corazón que deben estar firmes y deben proclamarlo sin sentir vergüenza ni pena por predicar la verdad, que es la que Él dio a conocer. Ahora, ¿por qué les dice estas palabras sistemáticamente? Porque
presión. Usted quiere ver lo que después, cómo ellos vivieron después de esta enseñanza, luego de que el maestro muriera, resucitara y ascendiera a la presencia del Padre donde hoy está, y ellos se quedaran aquí para cumplir la gran comisión. ¿Quiere saber cómo enfrentaron esas grandes presiones? Lea el libro de los Hechos de los Apóstoles. Allí está el testimonio para nosotros como iglesia, que nos testifica que eso se cumplió en ellos. ¿Cómo lo vivió Pedro? ¿Cómo lo vivió Juan? ¿Cómo lo vivió Pablo, Silas, Bernabé? Todos sus seguidores empezaron a enfrentarse a esos padecimientos, a persecuciones, a encarcelamientos, a azotes, a desprecios, a calumnias, hasta terminar todos ellos, en su mayoría, asesinados por la fe que ellos profesaban. ¿Sí? Y es que un verdadero discípulo, de acuerdo a la verdad escritural, sí está sometido a fuertes y verdaderas presiones, hermanos, en un mundo que es contrario a la palabra de Dios. Ante esas verdades de que nosotros nos enfrentamos a la presión del mundo, a los pensamientos contrarios a la verdad divina, a los mandamientos de Dios, que el mundo desde luego desprecia, rechaza, ¿tú estás preparado para enfrentarte con ellos? ¿Cómo te preparas tú para no caer o ceder ante la tentación de mejor ocultar tu fe o de negar que eres un discípulo de Cristo? ¿Cómo te preparas? Pedro, Juan, Pablo, Silas, todos estos hombres fueron encarcelados incluso por hablar públicamente de Cristo, del Señor. Y ahí veíamos cómo ahí vemos nosotros cómo se hace viva la palabra y el mensaje de Cristo. Para eso los estaba preparando, porque vendrían padecimientos, vendrían dolores a sus vidas. ¿Sí? Hechos capítulo 16 nos enseña el testimonio de Pablo, Hechos capítulo 4 a lo que se encontró Pedro y Juan, y él y los demás discípulos pues fueron desde luego perseguidos y sujetos a calumnias y señalamientos por predicar o públicamente hablar del Señor Jesucristo, por hablar del único camino de la salvación. Hoy en día el verdadero discípulo no está exento, de hecho son los más expuestos a que la gente los señale, a que la gente los etiquete con expresiones como no seas fanático, no te fanatices con eso. ¿Sabe qué es un fanático? Es alguien que defiende una creencia con pasión, ¿verdad? Pero con una pasión exagerada, que incluso no respeta la opinión de los demás. Así consideran a un hombre que hoy en día desea consagrarse en obediencia a Dios. No seas fanático, no seas exagerado, ¿verdad? O al lugar donde tú vas, ya te lavaron el cerebro. ¿Sí? ¿Han oído ese tipo de expresiones? Esas son las cosas que un verdadero discípulo que empieza a profesar en sus primeros pasos del cristianismo se va a enfrentar, hermanos. ¿Sí? Repito, aunque nosotros no vivimos las mismas situaciones de tormentos, de persecuciones o de muerte hasta el día de hoy, humillaciones o desprecios por nuestra fe, como en algunos otros países de este mundo, si seguimos exponiéndonos como verdaderos discípulos que queremos obedecer a Dios y consagrarnos para Él, al escarnio e incluso el rechazo del mundo. Puede ser en tu propio trabajo, tus propios compañeros de trabajo, si algún día les has predicado y ellos han cerrado su corazón, ¿sí? No falta el que después te ponga en ridículo para ellos, ¿verdad? Con otros, aunque para nosotros debiera ser una honra. Por eso no debemos callar, ¿sí? Porque esta verdad que hoy se proclama, pero que el mundo rechaza, llegará el día en que tendrá su fiel testimonio por medio de la Iglesia de Cristo, a la cual hoy pertenecemos,
delante de todos los hombres de esta tierra, chicos, grandes, reyes, presidentes, líderes, empresarios, gente rica, gente pobre, delante de todo el mundo se testificará la verdad de lo que hoy nosotros tenemos en nuestros labios y podemos predicar a los hombres. Entonces, hermanos, afírmate en el Señor para que cuando lleguen estas pruebas tú no cedas ante la tentación de ocultarte o de preferir callar cuando tienes la encomienda de hablar la verdad de Cristo, hermanos. ¿Sí? Además, no va a pasar que te dejen de hablar o, como te dije, te juzguen. No va a pasar que te deshereden. Ay, es lo que más me va a doler, me van a dejar sin herencia a mis padres, ¿no? No va a pasar de eso, no va a pasar de que te critiquen por no entender la fe que tú profesas, o de verte como un fanático exagerado, extremista, o en el peor de los casos, como un loco. No va a pasar de eso. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, esto, ¿se acuerdan que lo aprendimos hace 8 días también? ¿Sí? El mismo Señor vivió con su propia familia este hecho. Cuando leíamos que Él se encontraba hablando del Evangelio, se reunió nuevamente la multitud de gente, se congregaron para escuchar al Señor, y entonces aparecieron los parientes de Jesús, la familia de Jesús, y se lo querían llevar porque ellos decían que se había vuelto loco. Y es que predicar estas verdades de la palabra de Dios, hermanos, mire, hasta a veces dentro del auditorio a uno lo ven como loco, exagerado y extremista. ¿Sí? O se levantan pensamientos, como lo enseña Pablo en la carta a los Corintios, ¿verdad? Esos pensamientos que se levantan en contra de la voluntad de Dios y que nada más pueden ser derribados por el poder de la palabra de Dios, que se establece en el corazón de una persona hasta llevar el pensamiento cautivo en obediencia a Cristo. Pero es la palabra, porque el hombre en sus pensamientos se levanta y es contrario y dice, ay, ¿a poco sí es cierto que tú lo vives, verdad? ¿A poco sí es cierto que se tiene que hacer eso? Y lo toman como extremistas, fanáticos, locos. Diga conmigo, loco. Loco. ¿Me dijo loco? No. Entonces, bajo este tipo de presiones, hermanos, es que la persona que no ha decidido ni se ha determinado verdaderamente en seguir los pasos del maestro, es que llegan a negarle, mejor dicho, ¿sí? O a no reconocerle públicamente. Ay, mamá, mejor no hables de eso. Están mis hermanos, están mis tíos, mejor luego hablamos de eso. Cuando empiezan a decir, a ver qué te enseñan a ti de la Biblia, ahí donde vas. Mamá, por favor, es una reunión para que hablemos de otras cosas, ¿no? Y no, ese es el momento en el que tú debes dar testimonio de la fe en el Señor, porque de por medio está su salvación. ¿O no amas las almas? ¿No amas las almas como Cristo las ama? El cristiano debe desarrollar en su corazón una pasión por las almas, por predicar las verdades, para que la gente escuche. Quizás Dios les conceda que se arrepientan. Y estará usando tu vida para proclamarlo. Mire, vienen esas fechas de las reuniones familiares, ¿sí o no? Con los primos, con los que se reúnen todos, la abuelita, los padrinos, los compadres, los primos, y no, le vamos a reunir para comer, ¿no? Y bueno, si tú vas a participar en alguna de esas invitaciones, ya debes saber que vas para dar un buen testimonio de la fe que hoy profesas, sabiendo hasta qué momento es conveniente que tú estés en ese lugar, porque también debemos proclamar a Cristo. Si es que se permite, ¿verdad? Hay familias que están tan tremendas que hasta ni se permite que uno llegue ahí, ¿verdad? O sea, está muy fuerte el pecado, está muy fuerte la situación, que dices, no, mejor lo evito, ¿no? Y Señor, úsame en otro lado, predico tu palabra en otro lado, no sé, cada caso es diferente, pero si tú tienes esa oportunidad, pues el Señor te está preparando. Quizás no falte que se levante el compadre y diga, ay, acuérdate cuando eras un borracho. Era, por la gracia de Dios, hoy soy lo que soy. ¿Verdad? Y te invito a conocer conmigo lo que Él enseña en su
paga el precio, no. Sí, dice, ay, pastor, si yo estaba pensando no ir, creo que esto me confirma que mejor no voy. Ya me respondió el Señor mis oraciones, que cada año le hago, si voy o no voy, ¿verdad? Debemos proclamar la verdad y estar firmes para no ceder ante la tentación de ocultar nuestra fe, hermanos. ¿Sí? Fíjense, es que una persona que no está firme en sus convicciones, desde luego que no soporta el rechazo del mundo, de la gente, no lo soporta. Necesita tener una convicción firme. Por eso Cristo discipuló a sus apóstoles, a los que serían sus apóstoles. Y aún con todo, conocemos el testimonio de lo que le sucedió a Pedro cuando el Señor fue prendido, ¿se acuerdan? Aún con todo ello, aunque el Señor le había mostrado lo que sucedería con él, ¿verdad? Satanás te ha pedido para zarandearte, porque lo necesitas, Pedrito. ¿Sí? Así lo siguen pidiendo, y el Señor sabe que si alguien en su pueblo lo necesita, se lo concede a Satanás. Zarandéamela, o zarandéamelo para que comprenda quién soy yo, ¿verdad? Pero una cosa importante, el Señor le dijo a su discípulo, mas yo he orado porque tu fe no falte. Y eso fue lo que llevó a Pedro a reconocer en su debilidad el pecado que había cometido de negar al Señor, y se arrepintió. Y el Señor le perdonó y lo restauró, y luego se convirtió en un hombre que tuvo de parte de Dios la encomienda muy importante de comenzar a liderar el inicio de su iglesia, establecer el Evangelio, que es colocar el fundamento de la palabra de Dios para la edificación de los creyentes. Entonces, hay quienes no soportan esos rechazos, hermanos, y se ven tentados. Si no soportan el rechazo del mundo, ¿ustedes creen que soportarán el rechazo de los suyos propios? ¿De sus familiares, pastor? Sí, de sus propios familiares. Esa es una verdad predicada por Cristo, y esa es una verdad poco aceptada. Que aún Cristo sea causa de división o rechazo de los propios familiares. Tan solo esto que acabo de decir, yo sé que a algunos ya no les cuadró, ¿verdad? Así que, pues nada más lo acompaño por las cervezas para el brindis, pues ya no tomo, pero yo los acompaño, es mi familia, ¿no? Nada más los acompaño por la sidra, ya no tomo, es mi familia. Yo le pregunto, ¿usted ya aceptó esta verdad? Déjeme decirle esta tarde que si entre nosotros hay quien en verdad desea ser y convertirse en un verdadero discípulo, deberá conocer y aceptar estas verdades. Que Cristo es causa de división entre ti y los de tu familia, entre ti y los de tu propia casa. Acabamos de leer, no me empiecen a dar feo, hermano, porque yo por eso oré, Señor, dame fortaleza y ayúdame, porque estas enseñanzas son tus verdades, ¿verdad? Con estas palabras el Señor Jesús iría más allá en la formación y en la preparación de sus discípulos. Iría más allá, más en lo profundo de su corazón, en cuanto a mostrarles el precio que ha de pagar aquel hombre o aquella mujer que desee en verdad seguir los pasos del Maestro. ¿Cuántos desean seguir los pasos del Maestro? Amén. Todavía no empiezo, ¿no? Vamos a preguntar esto mismo al final. ¿Sí? ¿Cuántos desean seguir los pasos del Maestro? Amén. ¿Deseas convertirte en un discípulo verdadero? Amén. Voy a explicar estos versículos. Mateo 10:34. Avisen a los hermanos que están allá afuera que se pasen a la enseñanza. Es que se quedan ahí regularmente porque estamos en el jardín y ahí se escucha. Pero ahorita no, entonces pueden pasar a escuchar la palabra. Los servidores, son servidores. Mateo 10:34, ¿ya estamos ahí? ¿Sí? Vamos a leer la escritura. Dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra.
No he venido para traer paz, sino espada. Es muy común ver llegar a la congregación personas, como algún día llegamos todos, me incluyo yo en ellos, ¿verdad? Con el deseo de que Dios les ayude. ¿Cuántos llegan con ese deseo? Amén. Es común verlos llegar buscando que en sus vidas se dé una restauración matrimonial, por ejemplo, una restauración familiar, una reconciliación, un rescate de uno de sus hijos que quizás esté perdido en el mundo, en el alcoholismo, en la drogadicción, el recuperar a su esposa, o el recuperar a su esposo, el reconciliarse con su familia, con sus padres y hermanos, porque su deseo pues es vivir en santa paz, como decía mi abuelita, ¿no? Y eso es bueno, pero el concepto de paz con el que uno suele llegar es mundano, no espiritual. La paz que Cristo otorga es una paz espiritual, una paz que el creyente luego de su conversión puede experimentar y aún disfrutar en tiempos de tribulación, de persecución, de dolor, de padecimientos, porque es una paz que sobrepasa todo entendimiento, como Jesús lo dijo. Esa es una paz espiritual. Es común ver llegar a la gente con otro concepto de la paz. Sin embargo, cuando las personas escuchan la palabra y abren su corazón a Cristo, logran reconocer esta verdad. Logramos reconocer esa verdad. ¿Cuántos de nosotros llegamos con alguno de estos anhelos? O le pedimos a Dios el cumplimiento de alguna de estas peticiones, entre muchas otras, ¿verdad? Sanidad, un milagro, etcétera, etcétera, ¿no? Seguro estoy que la mayoría de nosotros pues llegamos así. Sin embargo, el verdadero evangelio de Cristo no tiene como único fin cumplirnos la restauración de un problema, la sanidad física, la reconciliación con otras personas. No es esa la finalidad del Evangelio. La finalidad de la enseñanza de Jesús es primeramente otorgarnos salvación y vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y luego de que nosotros la recibimos, prepararnos como sus discípulos para que con sabiduría andemos cada día en este mundo enfrentando las adversidades propias de un pensamiento contrario a Él, dando un buen testimonio de nuestra fe. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es decir, luego de que la persona le abre su corazón al Señor, se arrepiente de sus pecados, conoce a Cristo, es decir, tiene una experiencia personal con Él, su mentalidad y su pensamiento en su corazón es transformado. Y de pronto se le puede encontrar o se le puede escuchar, expresar, que ahora entiende qué es lo que verdaderamente necesita en su nueva vida. Una vida que ya no es en sí suya, sino de Cristo. Porque aquel que ha nacido de Dios, su vida le pertenece a Dios. Fue comprado a precio de sangre. Y ese precio lo pagó Jesucristo. Entonces, se encuentra a la persona ya con otra perspectiva de lo que en realidad requiere su vida. Y ya no está nada más enfocada en lo que a veces pensó o llegó a pensar cuando él llegó a la congregación y empezó a conocer la palabra y empezó a escuchar la palabra. Ha sucedido un cambio en él, pero esto es gracias a la palabra de Dios y al Espíritu Santo que obra en medio de la congregación. Vamos a leer las palabras de Pablo, Tito capítulo 3, versículo 5. Pablo le llama el lavamiento de la regeneración que ocurre en el corazón de aquel que le abre con fe su corazón a Cristo su palabra. Tito capítulo 3, versículos 5 al 7. Dice así la escritura: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por
por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Entonces, este hecho, hermanos, que Pablo describe aquí, es la forma en la cual Dios opera en el creyente el nuevo nacimiento. Es decir, opera por medio de la fe en Cristo y su palabra la regeneración de su corazón, lo cual, cuando él se arrepiente, confiesa sus pecados y reconoce a Cristo como su Salvador, dice el apóstol Pablo que sucede la regeneración por el lavamiento del Espíritu Santo, ¿verdad? De la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Es decir, Él viene a nuestra vida y regenera la mente, regenera el corazón, regenera nuestras emociones, regenera nuestros sentimientos, porque nos está otorgando una nueva vida. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, cuando el creyente que llega con esa perspectiva a la iglesia, le abre su corazón al Señor y él es regenerado, él es lavado de sus pecados por la sangre preciosa de Cristo, su perspectiva cambia. ¿Sí? Le fueron lavados sus pecados, su conciencia, su alma de sus pecados, no el cerebro, que a algunos les haría falta, pero no somos lavados del cerebro, son lavados nuestros pecados con la sangre preciosa de Cristo. Nos regenera. Esto es un milagro divino de Dios, que opera en el corazón de aquel que ha creído en Él, lo hace nacer de nuevo. Entonces, con esa nueva vida en la cual él comienza a andar luego de que se arrepintió, reconoció al Señor, y entonces el Señor operó ese milagro por su gracia de regenerar su corazón y reconciliarlo con el Padre, él camina con otro concepto de la vida misma, por la fe en Dios y en Cristo, porque fuimos hechos nuevas criaturas por el Espíritu Santo que fue derramado abundantemente sobre nosotros. Ustedes recordarán que el Evangelio de Juan nos enseña que Jesús dijo: yo soy la verdad y la vida. ¿Sí lo escuchó? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, porque Él es la vida. Entonces, cuando la persona deposita su confianza en Él, Cristo otorga esa vida. Y el Espíritu Santo es el que viene a hacerla efectiva en nuestro corazón. Entonces, cuando el creyente nace espiritualmente, toda nuestra concepción de la misma vida ha cambiado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y ahora, más que buscar recibir respuestas, que se haga efectiva su petición a Dios en su solicitud, o buscar la solución a muchas de sus peticiones para solucionar sus problemas, se da cuenta que el problema, o muchos de sus problemas, radican en él o en ella, más que en lo que sucede alrededor. Y ahora se dispone a que Dios obre conforme a su voluntad y no la suya propia. ¿Sí me están entendiendo esta parte, verdad? Entonces, esta es la renovación que Cristo produce en el corazón de quienes han tenido un encuentro con Él. ¿Sí? El Señor les ha abierto los ojos espirituales y les ha permitido conocerle y experimentar la verdadera paz. Romanos 5:1 dice el apóstol Pablo: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Quiere ver un ejemplo de ello? El apóstol Pablo lo manifiesta. Acompáñenme a Filipenses capítulo 3, versículos 7 y 8. Todos conocen el testimonio de Pablo antes de ser convertido, antes de encontrarse con el Señor. Si no lo ha conocido, lea el libro de los Hechos en el capítulo 9, y ahí usted verá lo que le aconteció a Saulo, quien después es referido como el apóstol Pablo, luego de su encuentro con Jesús camino a Damasco. ¿Sí? Su corazón fue transformado y fue direccionado a vivir una vida en conformidad a la voluntad de Dios,
a vivir un camino donde él experimentaría la verdadera paz en su vida y en su corazón, aunque frente a los demás sufriría vituperios, persecuciones, cárceles, azotes, rechazos, escarnios e incluso el ser asesinado por causa de Cristo. Veamos lo que sucedió cuando él se encontró con Jesús, cómo fue un cambio que él mismo pudo identificar en su vida. Filipenses 3, versículo 7. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Ahí hay una revolución, ahí hay algo que cambió totalmente el corazón de Pablo. Pablo no amaba a Cristo. Pablo odiaba a Cristo. ¿Sí o no? Pablo odiaba a la iglesia. Pablo perseguía a la iglesia. Él era un hebreo de sangre pura, ¿verdad? A lo cual él viene haciendo referencia en el contexto de este capítulo para llegar a este punto donde él expresa esto. ¿Sí? Si hay algo que alguien tenga que presumir, es eso yo, ¿verdad? Eso lo hice por los falsos, que querían desviar a los hermanos en Filipos a volverse nuevamente a la ley, haciendo presunción de que solamente en el cumplimiento de la ley hallarían su salvación, etc. Entonces Pablo le dice, no hagan caso a esos hombres. ¿Sí? Si hay alguien que pudiera presumirles de algo, ese soy yo. Hebreos de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. Y empieza a dar todo su currículum, ¿verdad? Lo empieza a dar hasta llegar a este punto. Porque en realidad para Pablo eso ya no era lo importante en su vida y en su corazón. Ya no era lo importante su currículum, porque conoció a Cristo. Y ahora él ama al que perseguía. ¿Opera un cambio en el corazón del creyente? Amén. Dice, y esas cosas que eran para mi ganancia, eran de tiempo pasado, ¿no? Las he estimado como pérdida por amor a Cristo. ¿Sí? El motivo de su decisión es Cristo. El motivo de su negación es Cristo. El motivo de su perseverancia en la fe es Cristo. No hay ninguna razón personal en Pablo, ni ninguna razón individual como que él pudiera tomar en sí mismo para la fe que profesa. Si se da cuenta, no. La razón de su existir es Cristo. Esa es la vida de un verdadero discípulo. La razón de su existir es Cristo. ¿Sí? Alguien que antes perseguía y a quien negaba, ahora lo sigue y lo ama. Evidencia del cumplimiento en Pablo del primer mandamiento de la ley. ¿Qué dice el primer mandamiento de la ley? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el primero y más grande mandamiento. Ahí está en Pablo la evidencia del cumplimiento del mandamiento de Dios. La pregunta es, ¿tú sigues y amas a Cristo? Verso 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. ¿Se da cuenta cómo cambia la perspectiva? Cuando uno llega, tiene una perspectiva del cristianismo, tiene una perspectiva de la iglesia, tiene una perspectiva de acuerdo a cómo el mundo nos lo presentó. Porque así lo aprendimos en todos nuestros años, en nuestro caminar fuera de la verdad. Pero cuando se encuentra uno con Cristo, la perspectiva cambia, porque se ha hecho un nuevo corazón y una nueva criatura. Ahora, Pablo, de lo que antes presumía, ahora ¿cómo lo estima? Como una pérdida. Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Y ahora, ¿cómo se refiere a él? Mi Señor. Una sumisión amorosa. Esto solamente lo hace alguien que haya conocido al Señor, Se somete amorosamente a Él. Y hay evidencia de ello. Dice, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por estiércol. Es lo que significa esta palabra en el original griego. Es un desecho, referido al desecho de los animales.
se traduce como estiércol. Ahora, ¿cómo Pablo veía su antigua manera de pensar? ¿Cómo veía su antigua manera de vivir? Todo su conocimiento que tenía. ¿Sabía que Pablo fue instruido por uno de los más grandes maestros de la ley en aquellos tiempos en Jerusalén? Gamaliel. O sea, era un erudito de la Torá, de las Escrituras. Y Pablo era su discípulo. Y ahora él está expresando que todo ello lo estima como basura para ganar a Cristo. Él desea una ganancia en la iglesia. Eso no es malo, que tú vengas a la iglesia con el anhelo de recibir. Pero la ganancia que Pablo anhelaba recibir era Cristo. Hoy hay quienes todavía vienen a la iglesia con la esperanza de ganar más dinero. ¿Sí o no? Y piensan que solamente hasta que tienen más dinero, o tienen la casa de sus sueños, o la vida de sus sueños, es que Dios ya nos está dando su bendición. Un verdadero discípulo sabe que no hay mejor ganancia que pueda recibir en su vida que la excelencia del conocimiento de Cristo, su Señor. Y va a hacer todo lo necesario. Como un negociante, hace todo lo necesario por tener buenas ganancias de sus negocios. Como un inversionista, actúa con prudencia y con mucha dedicación y con mucho cuidado antes de invertir para generar ganancias. Esos hombres son muy cautelosos, son muy sabios, son muy inteligentes, son muy meticulosos en cuanto a cómo van a administrar sus bienes para que les genere ganancias, ¿sí o no? El cristiano debe hacer lo mismo, pero en relación a lo espiritual, porque hay una ganancia. Y la Biblia enseña que no hay mejor ganancia que un verdadero discípulo pueda anhelar que Cristo. ¿Se da cuenta cómo cambia la perspectiva de cuando llega uno? Regrésame a mi esposa, que vuelva mi esposo, por favor, pastor, dígame qué hago para que mi esposo vuelva, ¿no? Y mis hijos, sáquenlos del alcoholismo, sáquenlos de la drogadicción y sáquenlos, y ya quieren que todo se solucione en un mes lo que ellos tardaron años en destruir, ¿no? Y a veces quieren que Dios lo haga el día que ellos van. Y si no se los hace, salen a encontrarse lo mismo y ya no regresan. No permitieron que Dios trabajara en ellos. Eso es lo que debemos hacer nosotros. Abrirle nuestro corazón para que a través de su palabra Él obre y entonces cambia nuestra perspectiva. Pablo ya no era el mismo que aprobó la muerte de Esteban, a quien apedrearon por proclamar a Cristo delante de los judíos. Ya no era el mismo que persiguió a la iglesia del Señor hasta encarcelarlos, deseando que desistieran, obligándolos a que con sus palabras negaran a Cristo, porque Jesús mismo le ha enseñado, ¿verdad? Y los torturaban y los encarcelaban y los obligaban a que dijeran, niega a Cristo, niega a Cristo. Y ahí estaban, no lo niego, los verdaderos no, morían así. Los mártires. Pablo ya no era el mismo, él era otro. Era un Pablo renovado. Era un Pablo regenerado que había encontrado la plenitud y la paz de Dios en Cristo Jesús. ¿Encontró la paz? ¿Encontró la plenitud en Cristo? Ok, ahora volviendo a Mateo 10:34. ¿Quedó clara esta parte? ¿Cómo Dios va orando? Ok, ahora volviendo a 10:34, Mateo 10:34. Entonces, ¿qué significan las palabras de Jesús? No penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Lo que Jesús nos está enseñando con esto, hermanos, es que es un hecho innegable, y sería un hecho innegable que entre los hombres que escucharan su mensaje y su palabra, habría quienes, por una parte, confesaran a Jesús, lo aceptaran, creyeran, y por otra quienes lo iban a negar. No les interesaría escucharlo, no les interesaría su enseñanza, no les interesaría lo que él ofrecía. Y con ello nos está indicando que la llegada de Cristo a la tierra trajo espada, trajo división entre quienes creerían, lo aceptarían y lo seguirían, y entre quienes no.
¿Una espada qué hace? Corta. ¿Sí? Ahora, en esa línea de pensamiento que el Señor Jesús está manifestando, yo puedo notar cuando expresa con mucha claridad las palabras: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. Lo que nos indica que Él, con el uso de estas palabras, contradice el pensamiento común. ¿Cuál pensamiento común? Jesús es príncipe de paz, ¿no dice la Escritura? A ver. Entonces todo va a ser paz y dulzura con Jesús. Ese pues es un pensamiento común que tiene la gente, o que tenga la gente. Y cuando se encuentra con estas verdades, por eso no muchos las aceptan. A ver, o sea, Él va a traer división, Él lo dijo, pero división entre quienes creen y quienes no creen, en quienes les aceptan y les siguen y quienes los rechazan, aún a sus mismos seguidores. Ajá. Entonces, lo que muchos piensan al venir a Él, que es el pensamiento común, que me dé, que me haga un milagrito, que sea totalmente feliz, que viva totalmente en paz, que sea rico, que regrese el amor de mi vida, etcétera, etcétera. Ese pensamiento común es el que contradice, por eso dice: no penséis que he venido a traer paz a la tierra. Porque si tú aceptas mi mensaje y vives mi palabra, vas a tener muchos enemigos, empezando por los de tu casa. Eso no lo aceptan muchos. La reacción natural de un pensamiento puede ser: ¿cómo puede ser verdad eso? Su palabra dice que Él bendice a quienes hacen la paz. Y Él es el príncipe de paz. Isaías 9:6, Mateo 5:9, esos textos lo enseñan así. Ajá. Si no vino a traer paz, ¿cómo pueden ser verdad esos dichos en las Escrituras? Todo esto es verdad, pero hay que reflexionarlo. ¿Sí? Una verdad que se cumple en los que creen verdaderamente, en relación a los que no creen. ¿Sí? El Evangelio de Cristo nos separa. Aquel que ha nacido de Dios, aquel que ha sido regenerado, aquel que ha cambiado la perspectiva de vida y le da mayor valor y mayor importancia a lo espiritual, a la ganancia en Cristo, como Pablo, por eso quise explicar primeramente eso, viene a ser separado de aquellos que no creen el Evangelio de Cristo, ni viven el Evangelio de Cristo, ni aceptan el Evangelio de Cristo. Entonces, estos incrédulos se convierten para los cristianos en sus enemigos, son como una espada. Separado. Y el Señor usa este término, espada, para simbolizar lo que es opuesto a la paz. ¿Sí? Por eso la división, que resulta en una persecución de esos hombres que ahora le profesan, que ahora le predican, que ahora viven para Él. Ajá. Comienzan a ser perseguidos por el pensamiento contrario de quienes no le creen o de quienes no le reciben. Hermanos, los conflictos y los desacuerdos se levantarán entre aquellos que escogen seguir fielmente a Cristo y aquellos que no lo hacen, aún dentro de una congregación. Bueno, además hay que añadir que Jesús dijo que hay trigo y cizaña. ¿Quién es el trigo y quién es la cizaña? Ciertamente Él es el único que conoce los corazones, pero hasta aún dentro de él se levantarán desacuerdos y conflictos entre los que escogen seguir fielmente a Cristo, consagrándose y obedeciéndole, y aquellos que no lo hacen. Entonces, cuando Jesús dice que no vino a traer paz sino espada, ciertamente lo dijo porque Él sabía que la verdad de Dios manifestada en Él, de la reconciliación del hombre con Dios por medio de su sacrificio, no la creerían muchos. No lo aceptarían como el Salvador ni como el Mesías,
Y debido a esta verdad, habría división, habría disensión. Entonces, un discípulo preparado debe entender que no donde quiera que se pare será bien recibido, ni tampoco será amado, ni tampoco será aceptado, si es verdadero discípulo. Alguien que anda ahí medio zancochándose en el evangelio y que tiene un pie en el mundo y otro en la iglesia, no hablo de esos ligeros, no. Estoy hablando de un verdadero hombre de Dios. Ese está entendido que habrá lugares donde le cierren la puerta, y a veces será hasta de su propia familia, por la fe que profesa, por la consagración que él anhela y vive, porque busca su ganancia en Cristo, y todo lo demás lo ha desechado y tenido por basura. ¿A quiénes dejan todo por seguir a Cristo? ¿Usted ha dejado todo por seguir a Cristo? ¿De qué forma en sus verdaderos discípulos esto se manifestaría? Esta es para, primeramente con los de su casa, versículo 35 de Mateo 10. Primeramente con los de su casa. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán... Eso dice mi Biblia, no sé si significa lo mismo la suya. ¿Sí o no? Es que un corazón regenerado, como ya lo vimos, capacita al discípulo de Cristo para vivir su ley y sus mandamientos, porque ha sido hecho una nueva criatura. Se cumple lo que Jesús dijo: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor no es. Y amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu